Bienvenidos y bienvenidas todos al Sol de la Conce, otro viernes más a nuestro proyecto cultural. Hoy vamos a tener una charla sobre la mujer en la ciencia ficción y la fantasía. Esta charla es como la segunda parte o una secuela, ¿no? Yo digo es un remake. De otra charla que ya tuvimos aquí en noviembre con motivo del ciclo de la mujer en noviembre por el 25N y ahora en marzo en el ciclo de la mujer por el 8 de marzo. Y fue tan interesante que queremos repetirla. Esperamos que nos traigan novedades, estamos ansiosas. Bueno, creo que ya las conocéis, pero tenemos aquí a Arantxa, que es periodista y escritora, y a Carol, que es abogada y también experta en fantasía, como nos demostró en la otra charla. Bueno, yo soy lectora de fantasía, me gusta mucho, pero aprendí muchísimo en la charla anterior y hoy pienso seguir aprendiendo. Tenemos a veces como muchos prejuicios sobre si esta es literatura ahí con mayúsculas, si no, o sobre, yo qué sé, si las redes sociales son contrarias a la cultura o no contrarias, si favorecen, si no favorecen. Pues Arantxa y Carol, por lo que sabemos, se conocieron a través de Twitter y luego con el fandom de Outlander, que yo no sabía ni lo que era el fandom, pero ahora ya sé que es una especie de Wikipedia de, pues en este caso de Outlander, que es una serie, las novelas y luego una serie de televisión sobre viajes en el tiempo y tal. Yo me leí algunos libros, la serie no la he visto, pero... Hay que separar la serie de los libros. Y entonces, pues eso, que tenemos que quitarnos prejuicios y ver pues que todo esto, el fenómeno fan, las nuevas tecnologías, las redes sociales, pues también favorecen la cultura. Y en lo del tema de la ciencia ficción y la fantasía, pues como lectora y como escritoras también, las mujeres a lo mejor han tenido dificultades también para llegar a este tipo de literatura. Yo recuerdo cuando yo era niña y joven y leía literatura fantástica, pues me miraban raro por leer libros en los que había dragones pero no había princesas. Y entonces, si había princesas que eran rescatadas por un príncipe y tal, eso estaba bonito. Pero si había magos, artes oscuras y cosas así, ya parecía como que no era muy adecuado. O sea que me imagino, si esto como lectora, no me quiero ni imaginar como escritora lo difícil que ha tenido que ser a lo largo de los tiempos. Ahora eso parece que está cambiando. También creo que la literatura fantástica está más reconocida cada vez, ¿no? Sí, ahora son buenos tiempos. Sí. Y también hay cada vez más mujeres escritoras y más mujeres lectoras. Y también dentro de las mujeres escritoras, yo creo que ha ayudado y ha influido bastante una mujer escritora que escribió una saga infantil y debió ser que las madres se la leyeron para ver si era adecuada para los hijos o no, y muchas descubrieron que les gustaba la literatura fantástica. Luego se la pasaron a los maridos también y los maridos dijeron, pues mola la literatura fantástica. Entonces, supongo que te refieres a Laura Gallego, ¿no? A Laura Gallego y a Harry Potter, claro. Laura Gallego es más en España. Sí, pero es que Laura Gallego ha sido un precedente más después clarísimo en nuestro país, ¿no? Yo Laura Gallego la conocí, estaba en una librería y había una niña como de 10 años que decía a su madre, mamá, a ver si hay uno nuevo de Laura Gallego. Y yo, coño, que la tenía yo apuntada, además, por una vez que había visto algo de literatura fantástica para comprárselo a mis hijas. Y digo, ¿te
¿te gusta Laura Gallegos? La niña entusiasmada. Digo, pues ya sé lo que tengo que comprar. Y a mis hijas también les gustó. Y bueno, ahora ellas nos contarán todo lo demás. Solo como nota así por el día en el que estamos y lo que estamos conmemorando en este ciclo de la mujer, contaros que hoy es el cumpleaños de Valentina Tereshkova, que fue ni más ni menos que la primera mujer que subió al espacio en 1963. Y esto me lo ha contado Carol. Y cuando estaba ahí subiendo al espacio, recitó al poeta Mayakovsky y dijo: el cielo, quitaros vuestro sombrero que estoy llegando. Y estuvo 3 días allí dando vueltas, como 48 vueltas sobre la Tierra, ¿no? Y bueno, os dejo con ella y espero que os guste tanto como a mí me gustó la otra vez. Gracias. ¡Qué hype! Bueno, yo estoy alucinada de ver toda la gente que se ha juntado hoy. Madre mía. Estamos aquí un poco impresionadas. Espero que no traigáis coronavirus. Porque lo compartimos todo. Bueno, queríamos empezar especialmente porque, bueno, estamos en vísperas del 8M con una cita de una autora que es bastante actual, que es Cameron Harley, que en 2017 escribió un libro que se llama La Revolución Feminista Geek. Y bueno, ella en ese libro, que es un libro de ensayo, recoge un poco toda su experiencia como autora, todas sus expectativas y bueno, también un poco sus neuras y sus manías. Entonces, bueno, la cita que os voy a leer dice así: el mundo literario de la ciencia ficción y la fantasía parece ser de pensamiento progresista por naturaleza, pero no ha estado libre de guerras culturales encarnadas por la controversia del Gamergate de 2014, un hecho que ilustran bien las nominaciones de 2015 a los que seguramente son los premios más prestigiosos del género, los Hugo. Los premios de la audiencia que vota los Hugo parecen haberse hecho más diversos en los últimos años y las selecciones lo muestran. En 2014 los premios estuvieron dominados por escritores de color y mujeres, yo incluida. Así, fue una sorpresa cuando una mayoría de votantes despertó un 4 de abril y encontró una lista de nominados compuesta exclusivamente por novelas, relatos y obras de fans, promovida por un pequeño grupo de escritores que afirmaba que los Hugo se estaban convirtiendo en premios de discriminación positiva. Sus esfuerzos por influir en las votaciones fueron liderados por un conocido novelista de derechas, una celebridad en internet conocido por su deseo de negar a las mujeres el derecho al voto y su convicción de que las personas negras son salvajes. Así que... ¿y esto? 2014-2015. Y... bueno, pues sí, esto se conoce como el golpe esto de los papis. Secuestro, sí, el secuestro de los premios Hugo. Que eso es lo que tienen los premios que están abiertos a votación libre. O sea, que en un principio lo que se promueve como algo pues que sea equitativo, que está al acceso de todo el mundo, ¿no? Que son unos premios en los que todo el mundo puede votar, eso tiene un peligro, claro. Que es que eso se vuelva del revés y entonces haya un lobby que pues, se apodere de todos los votos y vuelva del revés todas las nominaciones y todos los premios. Lo malo que tiene este tipo de premios. Pero bueno... retrocedemos, ¿no? Sí, mucho. Vamos a retroceder 4000 años en el tiempo para recordar un hecho histórico que no se cuenta en los colegios, no se cuenta en las escuelas. Casi nadie conoce esta figura que es para mí fundamental, que es que la primera persona de la historia que acuñó con su firma sus escritos, o sea, el primer escritor de la historia fue una mujer. Y esto nadie lo sabe. Bueno, pues esta era la princesa Enheduanna, era la hija de un rey de Ur, de la ciudad de mesopotámica de Ur. Bueno, pues ella nació en un contexto totalmente de machismo total, o sea, el machismo más grande que os podéis imaginar, porque la mujer era poco más que una res, era un objeto de mercancía. Prácticamente cuando la vendían para casarse no salía jamás de su casa, era para tener hijos, procrear y poco más.
pero en la princesa Geduana tuvo la gran suerte pues, al nacer princesa, tuvo acceso a la cultura y fue suma sacerdotisa del templo de Inanna, que es una de las diosas principales del panteón sumerio. Entonces resulta que en Geduana tuvo una gran relevancia en su época. Era una mujer muy inteligente, muy culta, y no solo se limitó a su poder como sacerdotisa suprema, sino que además escribió muchísimas obras de poesía de exaltación a la diosa Inanna. Promulgó leyes y su poder político llegó a ser tan grande que suscitó incluso rebeliones de su propio hermano para poderle quitar el poder tan grande que estaba teniendo. Entonces, en Geduana es algo grandioso y maravilloso porque incluso cientos de años después de su muerte, en el mundo mesopotámico y ya pues, en Babilonia, todavía sus versos se seguían copiando y su figura cada vez se hacía más grande hasta casi equipararla con una diosa, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que una figura tan relevante y un hito tan grande, ¿no?, en la historia, como el primer escritor de la historia, pues nunca se menciona. No sabemos si porque es mujer o porque de otra razón, pero no sé, para mí siempre me gusta hablar de la princesa Geduana porque yo creo que es un hito que merece ser recordado, la verdad. Bueno, sí, entonces vamos a definir un poco lo que es la fantasía y la ciencia ficción, ¿no? Un género que ha sido muy denostado todavía en la actualidad. O sea, se supone que todo aquello que tenga tintes fantásticos, que se salga de la realidad, pues es menos válido, es menos riguroso, es infantil. Siempre ha tenido una lacra la fantasía y la ciencia ficción, pues porque parece que solo vale el realismo, ¿no? Entonces, muchas veces nos olvidamos de que precisamente la primera gran obra de la humanidad, también de Sumeria, fue una obra de fantasía, que fue el Cantar del Gilgamesh. O sea, era una obra de un héroe que establece las bases y los cánones de todas las obras de fantasía que vinieron después. Es un héroe que se enfrenta contra el destino, que tiene que luchar contra monstruos, que tiene un viaje iniciático. O sea, tiene todos los elementos, bueno, que también está escrito en prosa, en forma de poema. Y entonces, bueno, pues es curioso porque eso, igualmente que en Geduana, pues también se olvida los grandes literatos que se les llena la boca así de el realismo y tal, pues se les olvida que la primera gran obra de la humanidad fue una obra de fantasía épica además. Y bueno, pues a partir de ahí pues se generan todas las mitologías y todas las gestas y las leyendas que por supuesto influenciaron, fue una gran influencia para todo lo que se ha escrito después, desde pues la Ilíada, la Odisea. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha sentido una necesidad por explicar las cosas sobrenaturales que estaban sucediendo. Entonces, si había un trueno que era algo muy sobrecogedor, pues ellos imaginaban pues eso, que algo estaba ocurriendo en los cielos, a que había seres superiores que estaban luchando, y ese sentimiento no ha surgido en una sola cultura. Por ejemplo, el dios del trueno está muy presente en muchas culturas diferentes, como la japonesa, la noruega, hay culturas también africanas. Entonces, esa necesidad de explicar los fenómenos de la naturaleza que nos sobrecogen y no tenemos explicación, pues originó las mitologías. Y la mitología, a su vez, ha sido la base para desarrollar la fantasía y sobre todo la fantasía épica, y luego más tarde la ciencia ficción. La ciencia ficción, que es un poco como las dos caras de una misma moneda. Exacto, yo siempre he pensado que en realidad fantasía y ciencia ficción es lo mismo, tienen los mismos mimbres, por decirlo así. Lo que pasa es que uno se proyecta hacia el futuro en forma de hacia dónde nos depara los días venideros, que es lo que estamos haciendo hoy en día, que proyectado hacia adelante, ¿no?, en qué vamos a ir a parar. Y luego la fantasía épica en realidad hace lo mismo, pero hacia el pasado. O sea, proyecta hacia otro mundo que nunca existió,
muchos de los desasosiegos y las inquietudes que el autor está viviendo en su presente. Eso es, sí. Y además, hoy en día lo que es la retroalimentación de los temas y de los géneros se han ido mezclando y han ido apareciendo géneros que son híbridos, es decir, son fantasía y son ciencia ficción. De hecho, Néstor Belda, que es escritor argentino y profesor de escritura creativa, lo que dice en su blog es que los límites de los géneros literarios, al respecto de los límites de los géneros literarios, es que si la historia es buena, el género no tiene ningún tipo de importancia. Es decir, son los límites en realidad del género lo que afecta a los autores al crear. Lo que nos viene a decir un poco es que la lucha entre el bien y el mal es algo que ya está ahí, independientemente sea una historia de ciencia ficción, de fantasía, de terror, novela negra. Y bueno, que ciencia ficción y fantasía hace tiempo que se entrelazan y que hay historias que bueno, son difíciles actualmente de clasificar en un lado o en el otro. Bueno, como muestra por ejemplo Outlander, que es una cosa inclasificable porque no se sabe mucho, dicen que es novela romántica, pero también tiene viajes en el tiempo, o sea que podría ser ciencia ficción, también tiene mucho género histórico, o sea que una tendencia clara que está ocurriendo hoy en día es la hibridación. O sea, ahora mismo en el género se está hibridando muchísimo, se está mezclando por ejemplo la fantasía con la novela negra, o en la ciencia ficción con la histórica, las barreras se están, digamos, fusionando y se están creando también muchísimos subgéneros con muchísimas etiquetas que ya es que te pierdes porque, por ejemplo, en fantasía está el grimdark, que es como una respuesta, digamos, a Tolkien, ¿no? A este mundo puro, bueno, de altos valores. Pues el grimdark va a todo lo contrario, es un mundo oscuro, degradado, con antihéroes, con seres torturados física y psicológicamente. Bueno, y hay está luego también la contrarrespuesta a eso, es el hope punk, ¿no? Que es como, bueno, es un mundo horrible en el que vivimos, pero hay un hilo de esperanza, ¿no? Podemos salir de esta. Y bueno, pues así hay muchísimas tendencias. El steampunk, que lo que propone es una alternativa histórica, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en la época de los romanos pues se hubiera mantenido la máquina de vapor, por ejemplo, que se la inventaron los romanos, pero cayó en el olvido? ¿Qué hubiera pasado si los romanos la hubieran mantenido, ¿no? O, por ejemplo, pues en el siglo XIX también se sitúan con muchas máquinas extrañas, ¿no? Son como fantasías alternativas, ¿no? de históricas. Luego está la ficción climática, que ahora está muy en boga. Claro, por toda la preocupación que tenemos ante el cambio climático, pues este tipo de fantasía y ciencia ficción especulativa pues está expresando estas inquietudes, ¿no? Sobre las cosas que nos ocurren. Y una tendencia también muy fuerte ahora mismo es el afrofuturismo, sí, que está pegando fuertísimo ahora, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es el de Bindi, perdón. Sí. Y bueno, pues ahora también uno de los bestsellers más importantes de Estados Unidos no digo en novela de género, sino en el top de New York Times, es precisamente una novela fantástica que lo que hace es que, en vez de situar su mundo en un medievo europeo, que es lo que ha hecho prácticamente todo el mundo, pues él sitúa su mundo fantástico en una cultura africana. Y bueno, los hay también eso, que proyectan mundos fantásticos futuristas de ciencia ficción también con presupuestos africanos. Sí. Y la clasificación principalmente se realiza un poco en base al sistema de venta. Esto se hace supuestamente para ayudar un poco a los lectores cuando van a la librería y ya saben directamente a qué pasillo ir para conseguir sus libros, pero claro, esto no está exento de cierto prejuicio porque ya le están colocando al lector un poco qué es lo que debe leer. Entonces, también la filtración la puede llevar a cabo la propia editorial a la hora de publicar, de comprar los derechos. Y obviamente ahí hay un prejuicio sobre el género y sobre los géneros. Las etiquetas causan muchos problemas porque a veces los editores se equivocan al poner la etiqueta. Entonces, un libro mal ubicado en una sección de librería pues hace que un buen libro pueda ser un fracaso total, ¿no? Luego hay libros completamente inclasificables como El Atlas de las Nubes, no sé si lo conocéis,
que cómo lo clasificas es que tiene género histórico, tiene novela policíaca, novela posapocalíptica, ciencia ficción, claro, o sea que hay novelas que es imposible de clasificar. Yo la verdad es que soy anti-etiquetas, la verdad no me gustan nada las etiquetas, no sé vosotros qué pensáis. Pero bueno, básicamente se considera literatura de género a todo lo que no sea realismo. Entonces, bueno, pues hay cosas también como el realismo fantástico, que nos está ahí un poco rozando los límites. Luego está el New Wave también, que es un tipo de fantasía como hiperrealista, que en realidad es tan sutil la fantasía que es que casi ni la percibes, ¿no? Entonces, bueno, pues se supone que esa clasificación, que a mí me parece muchas veces artificial, bueno, se supone que es para guiar al lector a la hora de elegir sus lecturas, pero bueno. Bueno, pues ahora entraríamos un poco en lo que son las fases de la ciencia ficción. Esto que tenéis aquí es lo primero que sale cuando tú buscas una clasificación temporal de la ciencia ficción. Lo que pasa es que no estamos, excepto en el primer punto, para nada de acuerdo con esta clasificación. Así que, aunque vamos a intentar seguirla, porque es que pensamos que la literatura escrita por mujeres no se adapta para nada a esta clasificación. Esta clasificación se adapta a la ciencia ficción y a la fantasía escrita por hombres. Pero cuando entran en liza las mujeres, estas fechas cambian totalmente. De hecho, la edad de oro prácticamente de la ciencia ficción y la fantasía escrita por mujeres podría ubicarse entre la edad de plata y el cyberpunk, o sea, que es donde tiene lugar la mayor revolución con los temas que aportan las mujeres y con los libros que publican en ese momento. Entonces, bueno, vamos a intentar adecuarnos un poco y queríamos poneros para que tuvierais también una referencia temporal, pero que sepáis que nos la vamos a saltar totalmente. Así que, bueno, dentro de la ciencia ficción y la fantasía como subgéneros de lo que actualmente se llama ficción especulativa, tenemos estas fases temporales. Sí que... Te voy a interrumpir un momento. Interrúmpeme cuando quieras. Que quiero deciros que si en cualquier momento queréis intervenir, porque yo sé que hoy en este público hay gente que sabe seguro más de ciencia ficción que nosotras, no quiero mirar a nadie, por favor intervenir, o sea, sentiros súper libres de participar, que la charla es de todos. Y una pregunta, ese autor que dijiste que está en la cima de las listas, pues, ¿cuál es? A ver, se llamaba el libro Leopardo Rojo. Espérate, mira, voy a dejar que lo